después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. ¿Cuánto amor habrás tenido por tu patria general? Que aún siendo abogado, por ella fuiste a pelear. Tu vida arriesgaste toda por querer la libertad de nuestra querida tierra. ¡Qué patriota de verdad! Primera parte de una extensa nota que realizamos, que será emitida también en Telediario Televisión el próximo lunes, pero que nosotros también vamos a emitirla en nuestro programa, con Manuel Belgrano Lastra. Bueno, es el trastaranieto de Manuel Belgrano, es decir, Manuel Belgrano fue su trastarabuelo. En el árbol genealógico, el licenciado Manuel Belgrano, que es presidente del Instituto Nacional Belgraniano, desciende de Manuela Mónica, que era hija del general Manuel Belgrano, de su relación con Dolores Elguero en Tucumán, donde Belgrano estuvo entre 1816 hasta 1819. Recordemos que murió el 20 de junio de 1820. A los 5 años, Manuela Mónica, la hija de Manuel Belgrano, fue a Buenos Aires para criarse y educarse con la familia de su padre y se casó con Manuel Vega Belgrano. Es decir, la hija de Belgrano se casó con Manuel Vega Belgrano, un primo, con quien tuvo 3 hijos: Manuel, Carlos y Flora Vega Belgrano. Flora Vega Belgrano se casó luego con su tío, Juan Carlos Belgrano, primos y tíos, casados entre sí. De esta relación nacieron Manuel Mario y Néstor Belgrano. Néstor Belgrano es el abuelo de nuestro entrevistado. Lo repito, el árbol genealógico, ¿o se entendió bien? Se perdieron. Bueno, ellos son los primeros descendientes directos del general con el apellido Belgrano, y Manuel es descendiente directo de Belgrano, así como de una hermana y de un hermano del prócer, ¿no? Es Belgrano por donde se lo mire, porque son Belgrano. Bueno, con él hablamos, un gran conocedor y además convocado, demandado por estas horas por todas partes del país para dar charlas, para promover la figura del general Manuel Belgrano, a quien empezamos a escuchar en esta primera parte de la entrevista. Argentina quedó en deuda. Que no tuve otro nombre como para poder comparar, pero fue uno más, ¿no es cierto? O sea, por supuesto, en el colegio siempre tuve la suerte de estar 12 años en el mismo, porque llegaba el mes de mayo, luego junio y luego julio, meses patrios por excelencia. Y bueno, cada vez que se lo nombraba Belgrano, yo tenía 50 compañeros que se daban vuelta a mirarme. Y bueno, por eso digo, por suerte estuve 12 años en el mismo colegio. Se acostumbraron pronto. Bueno, ya sé que por supuesto que no le quedaba otra que asumir su propio apellido, pero ¿lo sentía como una carga adicional? ¿Ha sentido el peso de la historia en su propia historia? No lo sentí hasta que llegaron estos tiempos del bicentenarios y bueno, por supuesto que se vivieron en forma muy intensa y bueno, la gran demanda del apellido, la presencia de Belgrano que era requerida, ahí lo pudo haber sentido más, pero ya tenía asumido yo, por suerte, el apellido Belgrano, el peso de la historia, presidente del Instituto Nacional Belgraniano, o sea que bueno, lo llevo realmente con orgullo, con mucho honor, y ahí es donde realmente sentí la demanda del apellido
Belgrano, y bueno, honrándolo. Bueno, por supuesto. Entiendo también que en este tiempo hay una necesidad de tal vez compensar los olvidos de la historia con Manuel Belgrano. ¿Lo siente así? Sí, creo que si bien puede ser que sea uno de los próceres quien sabe que no se lo haya valorado tanto, pero gran parte de la población lo valora y así me lo transmiten, ¿no? Porque es muy querido a nivel de las escuelas, fue uno de los grandes educadores, reconocido por el gran educador que creo que sin ninguna duda fue Domingo Faustino Sarmiento, pero él en el discurso que hace cuando inaugura el monumento ecuestre en Plaza de Mayo, lo reconoce como el gran educador al general Belgrano por su creación de escuelas de distintas disciplinas, como un ferviente educador hasta que dona ese famoso premio que recibe para que se dotara con escuelas en Tarija, en Jujuy, en Tucumán y en Santiago del Estero. Y sin ninguna duda, él peleó por la educación y hay muchísimas frases que podemos recordar como que sin educación es en balde querer ser libre, ¿no es cierto? Que la educación es un paso fundamental para la libertad y sobre todo el que funda las escuelas para las mujeres, las niñas, que en ese entonces en la etapa colonial no había escuela para mujeres, podían educarse más que en el seno de su hogar familiar. Y él dice, no, debe ser la primera, las mujeres las que se eduquen, pues son las que más contacto tienen con sus hijos, son las formadores de aquellos hombres del futuro. O sea que Belgrano tuvo un gran rol educador y es reconocido en todo el ámbito educativo. Sí, tuvo siempre un espíritu vanguardista para la época, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde cree que anida ese espíritu de pensar en la evolución de la sociedad en un tiempo en donde había un gran cúmulo de postergaciones, pero Belgrano miraba al futuro, era un gran visionario? Exacto, era un verdadero estadista. Yo creo que Belgrano, él recibe una gran educación y él se da cuenta de eso. Y entonces quería eso también para todos los ciudadanos. Cuando Belgrano llega de educarse en Europa, ya en Salamanca y en Valladolid, cuando llegó acá al Virreinato del Río de la Plata, dice, no encontré otra cosa que miseria y desnudez. Y él ahí se empieza a preocupar muchísimo por la educación, como la única forma de igualar, la única forma de igualdad, la única forma de progreso, la única forma de libertad era la educación. Y así lo transmite. Todo lo que hace Belgrano siempre dice para el bienestar de mis paisanos. Y ahí crea diferentes escuelas, diferentes disciplinas, como escuela de náutica, escuela de dibujo, escuela de agricultura, de artes y oficios, como dije antes, escuela para las mujeres, que debe ser gratuita, ¿no es cierto?, pública y gratuita, siempre decía. No deben de ser escuelas de élite, sino de formación popular, universal. ¿Cómo fue la niñez de Belgrano? El verdadero mundo que se le abre es cuando se va a capacitar al viejo continente. ¿Es allí donde cambia su visión o la propia formación del hogar lo fue construyendo en su manera de pensar? Sin ninguna duda, Belgrano tuvo una formación en su hogar, en las primeras letras, en la escuela de Santo Domingo y luego en el Colegio Nacional, en el Colegio San Carlos, hoy Colegio Nacional Buenos Aires, recibió la mejor educación. Y bueno, fue un alumno brillante, por eso su padre decide enviarlo a estudiar a Europa. Él se destacaba con el estudio. Y claro, en Europa recibió esa educación de la Universidad de Salamanca, Valladolid, pero más allá de eso, él
No, es un hombre inquieto por el estudio, por el conocimiento, estudia idiomas vivos como el inglés, el francés, y él dice que le cuenta a su madre en cartas que vive esa época de la Revolución Francesa, las nuevas ideas económicas, y ahí se decide ir a estudiar y investigar más en la economía, y es una autodidacta. Él lo lee a Adam Smith, ese economista clásico, ¿no es cierto? Y en ese entonces lo traduce, lo lee de sus primeras fuentes en inglés, como también lo hace con los fisiócratas, que lo lee a otros filósofos como Rousseau del francés, a los mercantilistas italianos, Filangieri, Genovesi. Bueno, él los lee de primera fuente y ahí tiene ese caudal de conocimientos de la economía y la introduce acá. Por eso es el día que él asume como secretario perpetuo del Real Consulado, el día 2 de junio de 1994, y se lo recuerda a ese día como el día de graduados en ciencias económicas en todo el país. O sea, es un hombre de avanzada. ¿El espíritu militar se le impuso o cree que era una marca de la época, que los intelectuales debían involucrarse en las cuestiones militares? No, él se lo impuso por un tema que cuando tuvo las invasiones inglesas, él tenía cargo militar y, como bien dijo, para tener una ropa más que ponerme, que lo había nombrado el virrey en 1798. Y llegado las invasiones inglesas, él tiene que actuar, y ahí estudia tiro, hace prácticas de tiro, compra libros, lo que puede leer un poco de armamento, lo que puede leer un poco de instrucción militar. Bueno, cuando llegó mayo de 1910 y la revolución y lo mandan a esa campaña al Paraguay, sigue estudiando y sigue haciendo instrucción de tiro, instrucción militar, lo que podía tener rápidamente como para desarrollar el mejor papel. Y bueno, no dejó de estudiar y de perfeccionarse, y tanto es así que después es reconocido por el propio San Martín, que dice: no será un morón, no será una parte, pero es lo mejor que tenemos en la América. Y no solamente eso, sino que también detalla San Martín las virtudes que tenía como militar, como disciplinado, como una persona de carácter, o sea, que realmente es reconocido. Y bueno, no por algo, si bien tuvo grandes derrotas, que hay que reconocerlo, pero tuvo dos grandes batallas, Tucumán, Salta, y un combate de las Piedras, que fueron los combates y las batallas que salvaron a la Revolución de Mayo. O sea que realmente tuvo su formación. Por supuesto que no era su espíritu, tenía nato el carácter militar. Es cierto que durante mucho tiempo, tal vez sea el espíritu de la argentinidad, no sé, subrayó demasiado las derrotas de Belgrano, más que las victorias, ¿no? Sí, por supuesto, él tuvo dos grandes derrotas en el Alto Perú, Vilcapugio y Ayohuma. Pero Belgrano en ese entonces, no por justificar las derrotas, porque puede haber sido una falta de estrategia, haberse quedado sin oficiales, sus oficiales los mandó a la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, a Warnes, al coronel Warnes, lo manda Álvarez de Arenales a Cochabamba, a Padilla también, a Camargo, o sea, los desparramó en el Alto Perú, pero él levantó ese Alto Perú, que estaba muy caído, y no solamente eso, sino no creía ya en la revolución, justamente cuando es la derrota de Huaki, los desastres que hace ese ejército que baja haciendo todo tipo de herejías. Y Belgrano tenía que levantar ese espíritu revolucionario y lo logró. O sea, por un lado derrotas, pero por otro lado levantó ese espíritu revolucionario en el Alto Perú, y tanto es así que permitió lo que él sembró en el Alto Perú llegar a 1816 para poder declarar la independencia.
No nos olvidemos que los hombres de él son los que obtuvieron los triunfos de la batalla de la Florida. La calle Florida en Buenos Aires es por ese triunfo. En Florida, cercano a Santa Cruz de la Sierra, la batalla de Santa Bárbara, de todas batallas que se dieron oficiales que los dejó Belgrano en el Alto Perú. Y la batalla del Pan, que no se conoce acá, se muere Guardia con una de cañón, y bueno, pero quedó diezmado ese ejército realista. Los guerrilleros altoperuanos, Padilla, Camargo, que mueren en 1816, y así se llegó a la declaración de la independencia. Levantando la bandera a orillas del Paraná, se vio flamear en el viento un grito de libertad. Manuel Belgrano, rescatada, reflejada por su trastaranieto, Manuel Belgrano, el responsable del Instituto Nacional Belgraniano. El segundo segmento de la entrevista que hicimos para Telediario Televisión, que será emitida en Canal 13 el lunes a las 19:20. Mañana, el lunes a la mañana lo van a escuchar con nuestros compañeros, el segundo segmento, en donde dice algo que es muy real de lo que pasó con Manuel Belgrano. Dice, a Belgrano lo tapó la bandera. Están fuerte la vida del símbolo que creó Belgrano de la bandera, que lo postergó al propio creador, a Belgrano. No pasó así con San Martín. San Martín es San Martín, pero Belgrano es la bandera. Primero la bandera argentina y después Manuel Belgrano. Es muy interesante esa figura a la que apela el propio trastaranieto de Manuel Belgrano, que dialogó con nosotros. Este es el primer segmento de la entrevista con el chosno nieto de Belgrano, que además rescata una faceta que dice el propio Manuel Belgrano Lastra, que Belgrano era un gran educador, un gran pensador, por eso tenía las ideas que tenía. Claro, el espíritu de la época lo terminó obligando a hacerse cargo de un ejército, y el espíritu derrotista que nos ha, por ejemplo, signado la historia a los argentinos, aún hoy, las derrotas nunca se olvidan y las victorias nunca alcanzan. De hecho, a San Martín lo escuchamos una y otra vez, ganó todo, pero perdió en cancha rayada. Belgrano ganó una batalla trascendental como es la Florida, por eso la calle Florida de Buenos Aires se llama, pero siempre le recordamos a Belgrano, ¿qué cosa? Las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Es ese espíritu derrotista que nos signa a los argentinos, o un segmento de los argentinos, ¿no? Que quiere, para sentirse triunfador, que los otros pierdan. Y eso es un signo de la época y de la historia de nuestro país. Y la otra cuestión es el común denominador, esa especie de hilo que une a Moreno, a Belgrano. Dice el presidente del Instituto Belgraniano que Moreno era el referente de Belgrano, que en realidad Belgrano integraba el partido morenista. Belgrano, Moreno y San Martín, todos pensando en la independencia plena, eran libertarios, no con el concepto de cuarta de libertario de ahora, que son libertarios pero que se arrodillan frente al poder económico o al poder de las potencias hegemónicas. Libertarios reales. Y además pensaban en los humildes, en los pobres. ¿Cómo terminaron los tres? ¿Cómo terminó Manuel Belgrano? Envenenado y muerto en el mar. ¿Cómo terminó Mariano Moreno, perdón? Manuel Belgrano en soledad, en la pobreza, muriendo en Buenos Aires, en el día, el 20 de junio de 1820, Buenos Aires tenía 3 gobernadores, así de conflictiva la situación. 3 gobernadores, se decían a sí mismos que eran gobernadores. ¿Y cómo terminó San Martín? Exiliado
en Boulogne-sur-Mer. La historia argentina con nuestros próceres, a los que ahora veneramos, pero que en su momento los terminaron fustigando. ¿Por qué? Porque apostaban por los En el humildes. viento un grito de libertad.